Hola a todos. Muchísimo. Están viendo el estudio sobre el libro de los jueces. Y este es nuestro tercer estudio. Y ustedes, mientras me preparaba para esto, tenía miedo de que ya fuera la segunda vez que escuchan acerca de todos los israelitas. Si es así, y esa risa como que confirma que sí lo es. Pero no puedo evitarlo porque es la Biblia la que sigue repitiendo el mismo mensaje en los capítulos 1 y 2 de Jueces. Así que desde el principio, en el capítulo 1 de Jueces, vimos cómo comienza con una declaración cuando sucedió después de la muerte de Josué. Después de la muerte de Josué, vimos la casa de Lot. Y Dios les dio la capacidad, Dios les dio el poder. Básicamente Dios les entregó a los cananeos toda la tribu en sus manos. Pero ellos salieron, empezaron a pelear y estaban derrotando a los cananeos esa generación hace una generación. La gente les tenía tanto miedo, ¿verdad? Y no los estaban derrotando. Sin embargo, el problema es que no continuaron. No terminaron el trabajo. No expulsaron a los habitantes de cada región, ni cada tribu lo hizo por completo. Y así, hacia el final del capítulo 1, es una repetición. Como que no tomaron posesión de esa aldea o de esa área. Y luego siguió repitiéndose. Los cananeos persistieron en vivir en esa tierra, y no los expulsaron completamente. No los expulsaron completamente. Así que los cananeos vivieron en tal o cual lugar entre ellos. Y luego vimos cómo cambiaron los dueños. Se suponía que debían ser los israelitas, cada tribu, tomando posesión y esa región convirtiéndose en la región para la tribu de Aser, la región para la tribu de Dan. Pero luego, más adelante, nos dice que el dueño de la tierra sigue siendo los cananeos. Y ahora los israelitas como que viven entre ellos. Así que al principio, Dios mantiene las tierras de los israelitas. Se supone que deben tomar la tierra, poseerla y convertirse en los dueños, en los habitantes de la tierra. Pero como no nos expulsaron por completo, empezó a revertirse poco a poco. Y entonces, más adelante, se volvió que los israelitas estaban viviendo entre ellos. Y ahora, después de eso, son los cananeos quienes están estableciendo las fronteras. Así que mientras pensábamos en eso, nosotros, también en paralelo a nuestra vida, así como Dios nos ha mandado y nos ha dado el poder para vencer nuestro pecado por la sangre de Jesucristo. Y Él nos ha dado el poder para tomar posesión de las diferentes regiones y áreas de nuestra vida, y hacer a Jesús el Maestro y Señor sobre eso. Pero luego, cuando vemos terrenos de hierro, cuando vemos demasiada gente, cuando vemos demasiadas cosas, nos detenemos. Dijimos, esto es suficiente, está lo suficientemente bien. Me he arrepentido hasta aquí, y está bien así. He hecho esto, y está bien así. Sirvo en un departamento de la iglesia, eso es suficiente. Voy a la iglesia los domingos, eso es suficiente. Y así hicimos concesiones, y al final, en vez de que nosotros seamos los que controlamos, en vez de que Jesús sea el Maestro y Señor, ellos se convierten en el Maestro y Señor sobre nosotros.
Y la estrategia de Satanás es hacernos pensar que tenemos el control, pero ahí está su estrategia. Versículo 27, capítulo 1, versículo 27, dijimos, así que los cananeos persistieron en vivir en esa tierra. Satanás dice, déjanos, solo deja una semilla de desobediencia, solo una cosita. Tienes 99 y déjame una, y pensamos que eso es seguro. 99 contra una. Y no da miedo. No está interfiriendo con nosotros, con nuestra vida, pero después eso crece. La mala hierba crece para devorar los granos y semillas blancas. Y así que hoy llegamos a Génesis capítulo 2. Y hemos estudiado un poco sobre Jueces 2, versículos 1 al 5, pero vamos a reflexionar sobre eso de nuevo, porque Jueces 2 básicamente repite el mismo punto desde otra perspectiva. Así que comienza diciendo, ahora el ángel del Señor subió desde Gilgal. Sabemos que se está repitiendo porque Jueces capítulo 1, versículo 1, comienza con la muerte de Josué, ¿verdad? Vamos a ir a Jueces, capítulo 2, versículo 7. Dice, el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sirvieron con Josué y que habían visto toda la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Luego, Josué, hijo de Nan, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Así que se repite la historia sobre la muerte de Josué. Básicamente, Dios está repitiendo y repitiendo acerca de la caída de los israelitas y nos lo está mostrando, permitiéndonos analizarlo en diferentes aspectos, permitiéndonos mirarlo desde diferentes ángulos. Para analizar el color del pecado, como el pecado entra y permanece y hace que Israel o el pueblo de Dios caiga. A través de Jueces, tratamos de analizar cada una de nuestras propias vidas. ¿Cuánto pecado hay? ¿Cuánta rebeldía sigue habiendo en nuestras vidas? Y así espero que la próxima semana veremos a los jueces reales, empezando por nosotros, Neón. Hasta ahora vamos a seguir viendo esta repetición y regeneración de cuán caídos estaban los israelitas viviendo en lo que se llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos llegaron a la tierra de los sueños, ¿verdad? ¿Recuerdan? Desde Egipto y luego 40 años han estado anhelando que llegue este día, y se supone que esta debe ser una vida de paraíso, ¿verdad? Esta es Canaán. Esta es la tierra más baja y orgullosa, pero después de que entraron, no duró ni un año. Después de que se establecieron, no pasó ni un año para que realmente lo perdieran, realmente perdieran las bendiciones y cayeran en la corrupción. Así que vamos a reflexionar sobre los primeros 10 versículos, en realidad sobre todo el capítulo 2. Comienza con el ángel del Señor viniendo a ellos en Boquim. Y el ángel viene desde Edechiel a Boquim, donde están los israelitas. Y así es como comienza. Capítulo 2, versículo 1. Ahora el ángel del Señor subió de Geogia a Onosene, y dijo, yo lo saqué de Egipto y los llevé a la tierra que juré a sus padres. Y dije, nunca romperé mi pacto con ustedes.
En cuanto a ustedes, no harán ningún pacto con los habitantes de esta tierra. De acuerdo, buen día. ¿Está bien? Deben derribar sus altares. ¿Lo hicieron? Pero no me han obedecido. ¿Y qué es esto que han hecho? Por eso también dije, no los expulsaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Así que llamaron a ese lugar Bolchim. Bolchim significa llorones. Así que llamaron a ese lugar Bolchim. Y nunca un sacrificio para el mundo. ¿Alguna vez has llegado a un momento o etapa en tu vida en la que realmente te arrepentiste de algo? ¿Qué debería haber hecho esto? No debía haber hecho esto. Debía haber cambiado aquello. ¿Sabes? Desearías que tu pluma. Si nunca te has arrepentido de nada en tu vida, bueno, entonces todos lo han hecho. ¿Hay algo de lo que te estés arrepintiendo hoy? A veces nos arrepentimos. Debí haber hecho eso. El problema es que cada vez que nos arrepentimos de algo del pasado. Siempre decimos, debí haber hecho eso. Eso es tiempo perfecto. Pero siempre digo, debí haber hecho eso. Pero debí haber cambiado en ese entonces. Pero nunca pienso en cambiar hoy. Nuestra vida y nuestra fe se tratan del hoy. Siempre cometemos un error o llegamos a un punto donde las cosas quedan en el pasado. Y mirando al pasado, decimos, mierda. Pero luego nunca llegamos. Nunca realmente sigue matándonos. ¿Y qué tal cambiar ahora? Para que no te arrepientas en el futuro. Pero nunca realmente pensamos en sentarnos y cambiar mi forma actual, presente, de pensar o de vivir. Es un gran comienzo o sigue el pesar. Debí decirlo. Hay que cambiar. Lo hacen aquí. El ángel del Señor vino y dijo, hablando de parte de Dios, ¿verdad? Hice un pacto con ustedes. Les di esta tierra, pero no me obedecieron. Y por eso ahora no los voy a expulsar por ustedes. Se suponía que debían expulsarlos. Cuando Dios los estaba ayudando, se suponía que debían terminar la obra por completo. Pero no lo hicieron por conveniencia, por diferentes compromisos. Y cuando oyeron esto, lloraron. Amén. Si Dios o el ángel del Señor viniera a ti esta noche en tu sueño o literalmente y te dijera que hiciste esto mal, pero te dije que no lo hicieras. A partir de ahora estaré contigo, te bendeciré. ¿Lo harías? Ese plato, esa cama o esa casa donde dormiste se convertirían en el rey. ¿Estaríamos llorando como locos? ¿O acaso hemos olvidado por completo nuestras emociones y conciencia? ¿No tendríamos miedo? Y así, estas personas lloraron. A veces lloramos a mares durante el tiempo de alabanza o de oración, pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndonos. Así que veamos lo que hicieron. Llamaron a ese lugar Boqué
y allí sacrificaron al Señor. Bien, ¿verdad? Se supone que está bien, ¿no? Pero, ¿cuál fue su acción después de eso? Leamos ahora desde el versículo 6. Entonces Josué dijo, y Josué despidió al pueblo y los hijos de Israel, cuando cada uno fue a su herencia para poseer la tierra. Siguió hablando sobre la muerte de Josué, la muerte de los ancianos que sobrevivieron a Josué y de aquellos que sabían lo que el Señor había hecho. Y en el versículo 9, luego lo enterraron en el territorio de su herencia en Timnat-Hebes, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Toda esa generación también fue reunida con sus padres, y surgió después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel pecaron contra el Señor adorando a los Baales. ¿De qué sirve llorar y lamentarse y decir, lo siento? La adoración verdadera se ha ido. Luego, regresaron de inmediato a su vida pecaminosa. Y esto es como una imagen de, lamento decirlo, nosotros, yo mismo, o incluso los cristianos de hoy. El ángel del Señor vino desde Gilgal. Gilgal es el lugar donde Dios dijo, tus pecados han sido quitados. Tu vergüenza ha sido quitada. Y ahora eres nuevo, estás limpio. Y vas a entrar, están a punto de cruzar el río Jordán. Y cruzaron el río Jordán y llegaron a Gilgal. Es el ángel del Señor que también vino a Josué, diciendo, conquistarás esta tierra. Te la daré, te doy este pacto. Y ese ángel viene, el mismo ángel viene. Para recordarles, acuérdense, prometimos. Recuerda, dijiste que harías esto. ¿Qué tipo de promesas hicimos? Dios dijo, yo estaré contigo. Aún así, todavía estoy con ustedes. Pero ustedes desobedecieron. Miren lo que han hecho. ¿Qué es esto que han hecho? Así que verdadero arrepentimiento en esta circunstancia. ¿Qué sería un verdadero arrepentimiento? ¿Qué deberían haber hecho? Bueno, lloraron. Ellos adoraron a Dios. ¿Y después de esto qué es el arrepentimiento? En hebreo, el arrepentimiento es teshuvá, significa girar. Teshuvá es girar y retornar, es un cambio de sentido. Dios dice que si vas por mal camino, nosotros. Da la vuelta y ve por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. En griego, es metanoia. Meta significa cambiar. Noia es pensamiento. Cambia tu manera de pensar. Cambia la forma en que das tu filosofía o creencias. Si está mal, Dios dice que está mal, cámbialo. ¿Qué deberían haber hecho para un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento completo? Tuvieron la primera parte inicial del arrepentimiento, llorar y adorar, pero ese arrepentimiento no fue duradero, porque no se mantuvo a lo largo de sus vidas. ¿Cómo debería haber sido su arrepentimiento? Expulsen al rey del exilio. Hagan lo que no hicieron. Hagan lo que Dios dijo que no han hecho. Hoy, pensemos en cómo también nosotros podemos arrepentirnos. A los cristianos de hoy no les gusta esa palabra, ¿verdad?
pastores diciéndoles que necesitan arrepentirse, y ellos les dicen a los pastores que son ellos los que necesitan arrepentirse. Hay personas que sinceramente y con humildad se arrepienten y empiezan desde el principio, y corrigiendo las cosas que no hicieron bien, cambiando sus pensamientos y su forma de vivir. Pero hay otras personas que actúan como si fueran de Cristo. ¿Alguna vez has regañado a alguien? ¿A tus hijos o a cualquier persona? Y hay personas. Hubo una vez en que regañé a alguien, a unos niños de 50 millas, y estaban llorando, y pensé, bueno, al menos lo están sintiendo, se están dando cuenta de lo que hicieron mal. Pero luego me di cuenta de que no estaban llorando porque se sintieran mal por lo que hicieron. Estaban llorando porque yo les estaba gritando, lloraban porque estaban enojados conmigo, lloraban. A veces hay personas que nos damos cuenta de cosas que no deberíamos hacer bien y lloran por lo malo, lloran porque se odian a sí mismos. A veces nos arrepentimos y lloramos. Porque, para mí, las cosas por las que tengo que pasar son por culpa de ese tipo o de esa persona. Y en tercer lugar, hay personas que simplemente dicen, sí, así soy yo. Ese es el tipo de persona que soy. ¿Quién te crees tú para regañarme? Ni siquiera mis papás me regañaron nunca. No existe tal cosa como el arrepentimiento. Aquí cada quien hizo lo que le pareció correcto. Su clave es, hice lo correcto. La pregunta es, ¿ante los ojos de quién? ¿De Dios o los tuyos? ¿Estamos llorando hoy? ¿Estamos arrepentidos hoy? ¿Cuándo fue la última vez que realmente nos arrepentimos? ¿O estamos tratando de pensar ahora que lo que estoy haciendo está bien? ¿Y por eso sigo adelante? ¿Ignora Dios que Dios me está hablando a través de mi conciencia o a través de la palabra de Dios? Lo que estoy haciendo mal. Creo que lo que vimos en el libro de los jueces es. No sé si te está pasando lo mismo, pero a mí sí me está pasando. Me está diciendo que regrese y piense. No pienses como si hubieras creído en Jesús por 20, 30 años y eres pastor. Piensa como si estuvieras comenzando una nueva vida cristiana. Pero estás en la tierra de Canaán, una tierra nueva que Dios te ha dado. Y si tuvieras que empezar de nuevo, ¿cómo creerías de verdad? Me está haciendo pensar, y de verdad, de verdad. Me está haciendo pensar en ser pastor o en ser un verdadero cristiano otra vez. De verdad crees? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te arrepentiste delante de Dios? No hablo de llorar y ponerse dramático ni nada de eso, sino al menos darme cuenta de lo que he estado haciendo mal y darme la vuelta. De verdad, voluntariamente y con mucho esfuerzo, darme la vuelta. Pero no lo hicieron.
Y así después que Josué y su pueblo murieron, surgió otra generación que no conocía a Dios ni lo que él hacía. Esto es 2 Juan 2, versículo 10. Toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, el cual no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho. Para Israel, esta otra generación no es simplemente una generación siguiente o una generación diferente. Esta palabra, otra, es de una calidad diferente. Es una generación diferente. Algo es diferente. Es otra. En cuanto a calidad, en cuanto a espiritualidad, es diferente. ¿Qué causó la diferencia? Ellos no conocían al Señor. Conocer al Señor era diferente. Ir a la iglesia cada semana probablemente era igual. Llamarse cristianos cuando llenan la solicitud, ¿cuál es tu religión? Cristiana. Probablemente igual. Padres e hijos. La generación anterior y esta siguiente, otra generación, se consideraban israelitas. Ellos hacían la adoración y los sacrificios diarios y semanales. Sin embargo, es otra generación, es una generación diferente, porque ellos no sabían. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos al Señor? ¿Podemos decir que tengo una relación personal con Dios, con Jesús? ¿Es real? ¿Creemos en el Jesús del que me hablaron mis padres? Yada, la palabra yada, no es solo conocimiento, saber. No se trata solo de comprender algo leyendo sobre ello. Es la misma palabra que se utiliza para tener una relación personal, conyugal. Se habla de una relación íntima que se gana, no solo a través de compartir el trabajo, sino también la intervención de Dios en sus vidas. Orar por algo y Dios responde. Que Dios es real en su vida. ¿Sabes? Tenemos una cultura y tradición de visitar hogares cada año en Corea, en nuestra iglesia principal. Al principio de cada año, solíamos visitar entre 120 y 200 hogares. Y escuchamos sus peticiones de oración, compartimos la palabra y oramos por ellos. ¿Y sabes cuál es una de las peticiones de oración más populares y comunes? Y creo que es lo mismo en todo el mundo. Peticiones de oración comunes. Y muchas veces, año tras año, voy, y muchas veces es la generación mayor. Pastor, ¿puede orar por mi hijo, mi hija? Exitoso, tiene un buen trabajo, un trabajo agradable, bonita familia, buena formación educativa. Y. Un hijo muy bueno. Yo digo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué necesitan que oremos por él? Ya no quiere ir a la iglesia. Solía ser muy bueno. Éramos miembros muy buenos de la iglesia. Solíamos servir en el coro de la escuela dominical. Solíamos ser el presidente del grupo de jóvenes. Pero ahora son iglesias fantasmas.
¿Preferirías tener a alguien no tan exitoso, no tan guapo, no, con un trabajo tan bueno, de verdad? Ahora, déjenme ponerlo así, para los que aún no están casados, si tuvieran que elegir entre dos personas. Muy exitoso, buena compañía, gana como, no sé, $200,000 estadounidenses. ¿Eso es mucho? Un poco, ¿verdad? Guapo, ya sabes, Harvard, Oxford, Cambridge, tiene amigos por todos lados. Amigos, familia rica, buen trasfondo, y esa persona es hijo único en la casa. Pero no cree en Jesús. Versos. Este otro chico que va a la iglesia y realmente ama a Jesús. ¿Cuál es mejor? Y los papás siguen enfatizando, pero es un hijo muy, muy bueno, un tipo muy agradable. ¿Esa persona es cristiana o no? ¿Esa persona se va a salvar? ¿Cuál es el problema aquí? Y siguen hablando del pasado. Él solía ser el presidente del grupo de jóvenes. Antes era muy bueno y se memorizaba todas estas cosas en la escuela dominical. Pero ahora, de alguna manera, ya no me escucha. ¿Dónde estuvo la falla aquí? Así que les pregunté, ¿qué creen que es el problema? Algunos respondieron con una respuesta bastante buena. Algunos de ellos no saben. Así que en realidad he ido a entrevistar o hablar con esos hijos e hijas. Y muchas veces dicen, si el cristianismo, si crees en Jesús, ser cristiano no es un ciclo concurrente con la vida. Y decidí, eso es todo, esa es toda la verdad. Porque nos obligan a ir a la iglesia, hablan de Dios, hablan de todas estas cosas y de todo el conocimiento. Pero nosotros somos los que los vemos, cómo actúan y de qué hablan y con quién. Hay tanta hipocresía. Nos mandan a la iglesia, pero al volver se quejan y hablan mal de ella, del pastor y de los demás. Iglesia, nos dicen que leamos la Biblia, pero hacen todo lo que no sigue la Biblia. Y son mis papás los que nos decían que faltáramos a la iglesia para que yo pudiera estudiar, porque mis calificaciones eran importantes, porque mi clase de piano era más importante, porque mis clases de inglés y chino eran más importantes. Y ahora nos dicen que vayamos a la iglesia. Ellos mismos nos enseñaron que todas esas otras cosas eran más importantes. Tenemos que preguntarnos, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Porque esta es otra generación. No podemos solo culpar a esa otra generación. Es la generación anterior la que falló en transmitirlo a esa otra generación. Éxodo 12, 24 al 27.
y observarás este evento como una ordenanza para ti y para tus hijos para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como Él ha prometido, observarán este rito, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Tú dirás, es un sacrificio de la Pascua para el Señor, quien pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando él hirió a los egipcios. Básicamente, Dios le está diciendo a los israelitas, después, cuando entren en la tierra, tienen que enseñarles y contarles lo que yo hice, esta obra de salvación. Josué 5, 9 a 12 también. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Así que el nombre de ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Y luego, más adelante, Dios dice, pongan piedras aquí como recordatorio. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 4 al 9. Escucha, Israel, nuestro Dios es uno. Ámalo con todo tu ser. Guarda hoy mis palabras en tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Dios sigue diciéndoles, enseñen a sus hijos. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 20 al 25 también. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios les mandó? Entonces le dirás a tu hijo, fuimos esclavos del faraón en Egipto y así sucesivamente. Dios no les dijo exactamente qué decirles. Pero nosotros, sí, y la mejor enseñanza es mostrarles lo que es la verdadera vida cristiana. Pero si mostramos a nuestros hijos una cara y una vida diferente en la iglesia que en la casa, ¿qué van a aprender? Y esa es una de las razones por las que el cristianismo está disminuyendo, está bajando. ¿Por qué los jóvenes ya no van a la iglesia? Y si tú piensas, si te consideras joven, de la segunda generación, de la tercera generación, no usemos esto como excusa para no ir a la iglesia. Por lo menos podemos volver a empezar. Y así es como, en Jueces 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante el Señor sirviendo a Baales. Y termina con esto. Hacia el final de la época de los jueces, 1 Samuel 3, versículos 1 al 3. Ahora el niño Samuel ministraba al Señor delante de Eli, y la palabra del Señor era escasa en esos días. Las visiones eran poco frecuentes. Y como resultado de no conocer a Dios, ¿qué pasa? Sabes, los padres siempre enfatizan el hecho de que sus hijos son buenas personas. Como si eso hiciera que no creer en Jesús fuera menos malo. Pero el versículo 12, Jueces capítulo 2, versículo 12, como resultado de no conocer a Dios, esto es lo que pasa. Y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Recuerda? ¿Ves la repetición? Dios les dijo, tienen que enseñarles cómo los saqué de la tierra de Egipto.
Pero estas son las personas que la segunda generación no conocía al Señor y abandonaron al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Lo ves? ¿Sabes por qué? Está enfatizando al Dios que los sacó del inframundo. Ese es el Dios que debieron haber conocido, pero no lo conocieron, y por eso siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que los rodeaban, y se inclinaron ante ellos. Así provocaron la ira del Señor. No conocer a Dios, no creer en Dios, no podemos quedarnos neutrales y ser amables nada más. No estoy diciendo que los no creyentes sean malas personas. A veces hay personas amables y hasta más amables que los cristianos. Pero aquí estoy hablando de espiritualidad. Otros dicen, yo creo en Jesús. Es solo eso, no voy a la iglesia cada semana. Creo en Jesús, pero es solo que creo en Jesús. Y eso es lo que hacían los israelitas. Decían, oh, creemos en Jesús. Y cuando venían las dificultades, ¿a quién llamaban? Al Señor, así como el Señor clamaba al Señor. Cuando las cosas se volvían cómodas y fáciles, le daban culto a Buda. Así que intentaban tener ambos. Muchas cosas creen en Dios. En tiempos de problemas, brinco al Señor. Así que puedo ser, soy un israelita. Creo en el Dios Todopoderoso. Pero luego cuando hay algunos buenos momentos, o no tengo que clamarle de verdad, entonces voy a otros países. Seraf, los Babeles y Astarte. Versículo 13. Leemos el versículo 12. Siguieron dioses de los pueblos vecinos y se inclinaron ante ellos, irritando al Señor. Así abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarte. Pobre Baal y Astarte. Baal es el dios de la tormenta y la lluvia, y por eso se le conoce como el dios de la prosperidad. Astarte, o Asera, básicamente es conocida como su, no esposa, sino su pareja, diosa. Una diosa, diosa de la fertilidad. Fertilidad tanto de la humanidad como de la agricultura de la tierra. Así que esto es como Dios es esposo y esposa. Y lo que hacen es que proveen la lluvia. El infierno provee lluvia y prosperidad. Así que claman a Dios en lenguas de lucha. Pero en otros momentos acuden a Baal y a Astarte. Ahora, cuando llega la lluvia y la cosecha es buena y la recolección es buena, ¿a quién le darán las gracias? ¿A quién le dirán gracias? ¿A quién le darán el crédito? Recuerden, Dios dijo justo antes de que cruzaran el río Jordán en Deuteronomio 11, versículos 9 y 10 y del 8 al 12. Dios dijo, esta es una tierra donde el agua es agua que viene del cielo. El agua baja del cielo. Entonces, ¿quién es el que da la lluvia, la prosperidad y la fertilidad? Es el Dios, nuestro Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero esto es lo que le gusta hacer a Satanás.
Él lo distorsiona. Así como le dijo a Eva, puedes comer. Dios no quiere que comas porque serás como Él. Aquí, Él dice, adivina quién te dio la bendición. Cuando les enseñamos a nuestros hijos sobre el éxito, lo que queremos que lleguen a ser. ¿Qué les enseñamos? ¿Cuál es la cosa mala que les enseñamos a nuestros hijos? ¿Sobre ser exitosos? Tienes que estudiar bien. Tienes que conseguir un buen trabajo. Tú. También tienes que tocar un instrumento. Tienes que ir a una buena escuela. Tienes que estudiar mucho. Estudiar mucho es bueno. Al final, tienen dos mentes bastante buenas. ¿Eso es lo que les enseñamos? ¿Cuál es la historia de éxito que tienen grabada en la cabeza, en su mente? Aquí, ¿quién es el que recibe el crédito cuando las cosas salen bien? Cuando las cosas salen bien, le dan el crédito a Baal y a Astairos. Cuando las cosas van mal, es Dios quien está castigando a ellos. Para ir a una buena escuela y convertirse en una persona buena y exitosa, ¿a quién tenemos que buscar? ¿Se enseña eso? Niños triunfan si creen en la obra de Dios. Tendrán éxito si oran mucho. ¿O simplemente tienes que tener ambas cosas? Tendrás éxito si tienes mucho dinero y le rezas a Dios. Tendrás éxito si estudias mucho y le rezas a Dios. Así tienes ambas cosas, por si acaso. Sirve a Dios y sirve a Baal. Nos parece un poco loco y gracioso como los israelitas, o actuando de esa manera, pero esta Biblia se nos da por una razón, para que la leamos y nos demos cuenta de que eso es lo que estamos haciendo. Gastamos mucho dinero enseñando a nuestros hijos, enviándolos a clases particulares y trayendo maestros para que les enseñen. ¿Cuánto pagas por eso? Yo también pago un poco por mis hijos. Pero, alguien lleva a sus hijos a clases bíblicas en la iglesia y paga como $50 la hora para que les enseñen la Biblia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No estoy diciendo que tengan que enseñarles la Biblia. Yo no les enseñaría por dinero. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que yo no les enseñaría. No les enseñaría por dinero. ¿Por qué no? Porque no ven ningún valor en eso. Quiero enviarlos a la iglesia una vez a la semana. ¿Y qué pasa con la escuela? Los envías a la escuela todos los días. Aún les enseñas cosas adicionales, ¿verdad? Los enviaré a la iglesia una vez a la semana, y si eso es suficiente, aprenderán. Pagas extra para enviarlos a acantilado, la escuela, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el extra para enviarlos a un chino? Por el reino de Dios. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Creo que estamos viviendo nuestras vidas y enseñando a nuestros hijos cómo tener dos dioses, cómo honrar a Baal y a Dios al mismo tiempo.
Pero Dios y el ángel del Señor dicen hoy que no puedes tener ambos. No tienes elección. Es como tener una esposa y una concubina, una misma creencia. Dijeron, aún creemos en Dios. Deslizaron la cuerda 3 veces y luego. Finalmente, leamos el versículo 13. Así que abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarte. Abandonaron al Señor, es decir, lo desecharon, lo tiraron, lo consideraron como basura. Y sirvieron a Baal y a Astarte. Esto es como una puñalada al corazón. Sirvieron esa palabra. ¿Adivina cuál es esa palabra? Palabra hebrea, mi palabra hebrea favorita, ¿verdad? Abad. Precisamente lo que Adán debía hacer en el jardín del Edén, precisamente lo que Dios les enseñó, lo que los sacerdotes y levitas, los israelitas, debían hacer en el tabernáculo. Abad. Y están haciendo exactamente lo mismo con Baal y Esther. Aprendemos de la Iglesia. Como servir a Dios, pero entonces el objeto de nuestro servicio se convierte en algo mundano. ¿Realmente somos cristianos? De nuevo, tenemos que preguntarnos eso. Esto es lo opuesto a la vida de Abraham. Hemos estado hablando y aprendiendo sobre la vida de separación de Abraham. Abraham vivió para separar esa cosa mundana, los dos dioses que tenía, dos grandes pilares en su vida, y separarlos para solo servir a Dios. Pero en la época de los jueces, lo estaban combinando, y se mezcló tanto que ni siquiera podían distinguir. La consagración ya no está presente. Así que pensemos en los dos señores en nuestra vida. Finalmente, leamos Mateo 16, del 22 al 24. Esto es solo a modo de conclusión. ¿Puedo pedirle a Ane que pase y toque algo de música? Vamos a leer esto y dediquemos quizá un par de minutos para pensar en silencio sobre nosotros mismos, tú mismo. ¿Quién es nuestro verdadero Dios? Y decimos, igual que en la época de los jueces, decimos que servimos a Dios, que creemos en Dios, que venimos a cada servicio. Pero entonces, ¿en qué gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo? ¿En qué invertimos? Mateo 16, 22 a 24 es muy impactante. Y fue impactante para Pedro. Sabemos esto cuando Jesús dijo, voy a sufrir y seré crucificado. Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¿Quién está reprendiendo a quién? Aquí Pedro está reprendiendo a Jesús por decir eso. Y le dijo, Dios no lo quiera, Señor. Esto nunca te pasará a ti. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, Jesús volteando hacia Pedro y diciendo, apártate de mí, Satanás. Conocemos muy bien este versículo, ¿verdad? Eres un obstáculo para mí, porque no estás pensando en la verdad de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te das cuenta aquí? Dios le dijo, Satanás, cuando te conviertes en un Satanás, no es cuando pones tu corazón en las cosas de Satanás.
Él dice, no estás pensando en la verdad de Dios, sino en la de los hombres. Cuando ponemos interés en el hombre, cuando ponemos nuestro corazón en los intereses del hombre, entonces nos convertimos en Satanás. Ni siquiera tenemos que pensar en los intereses de Satanás. Cuando el interés del hombre se convierte en el amo y la fuerza que guía mi vida, me convierto en Satanás. En palabras de Jesús, quizá diga que sigo siendo cristiano, pero si pongo a Dios solo como una figura decorativa y sirvo a otras cosas en mi vida diaria, Dios dice, me abandonaste, me dejaste. Así que pensemos, acerquémonos al Señor y reflexionemos, ¿qué puedo hacer para regresar? ¿Qué puedo hacer para enseñarles a mis hijos? En vez de solo preocuparme por qué no vienen a la iglesia, ¿qué les he enseñado yo? ¿Qué les he mostrado? No estoy diciendo que todos lo estén haciendo mal. Hay niños que pasan por la pubertad y por su tiempo de realmente asentarse y organizar sus pensamientos, y ellos llegarán a ser grandes en el universo. Yo lo creo así. Todos pasamos por eso. No es necesariamente, no siempre, culpa de los padres, pero sí lo es. Es beneficioso para nosotros al menos pensar en esta pregunta. ¿Por qué escribirlo? El ángel del Señor está preguntando, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Estás sirviendo a Dios? De verdad estás buscando que Dios cumpla su voluntad? ¿O el interés del hombre es el centro de tu mente? ¿Tu mente está puesta en el interés del hombre? Ellos dijeron, Dios, ya hicimos suficiente para expulsarlos. Y entonces, por conveniencia, por comodidad, de verdad tenemos que luchar y sangrar tanto para expulsarlos por completo, para sacarlos a todos. A veces es inhumano. No está bien. Y a veces intentamos reprender a Dios como lo hizo Pedro. A veces razonamos con Dios. Le decimos por qué Él está equivocado, porque nosotros tenemos la razón. Acerquémonos en silencio delante del Señor. Oremos por nuestra próxima generación. Oremos por nuestra iglesia. Más que nada, meditemos de verdad sobre Él. Así es como yo pienso acerca de ser cristiano. Rectam igual a 0.5 s/diagonal, un verdadero cristiano. Padre, realmente te amamos y queremos seguir tus caminos. Pero a veces,
porque no sabíamos, a veces porque estábamos tan atrapados en la vida que llevamos, nos olvidamos de dónde estás, quién eres, y ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo. Padre, muchas gracias por enviarnos a este mismo ángel del nuevo trato, preguntándonos qué es lo que estás haciendo. Padre, gracias por permitirnos esta oportunidad de realmente mirar hacia atrás en nuestra propia vida cristiana. Mientras caminamos y venimos a la iglesia para adorarte. Padre, ayúdame a que esto sea un sacrificio puro entregado a ti, no una hipocresía, no solo otra forma, no un acto de búsqueda o beneficio propio. Padre, oramos para que toda nuestra fe, nuestro servicio y nuestra adoración hacia ti sean tan genuinos y agradables para ti, Padre. Padre, somos tan débiles, somos tan egoístas, pero aún así no nos rechazaste. Todavía nos llamas tus hijos. Aun con todas las cosas que hemos hecho mal, tú sigues aquí. Así que, Padre, oramos para que nos permitas levantarnos una vez más, que nos permitas volver a empezar y terminar la obra que nos has dado. No puede ser sino saliendo de toda oscuridad y apartándonos de nuestros pecados. Padre, somos débiles, pero creemos que tú eres fuerte. Y no podemos hacer nada, pero creemos que cuando tú estás con nosotros, nos permitirás hacerlo. Así que, Padre, una cosa, ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a desechar nuestros maales y astartes. Ayúdanos a desechar nuestros intereses comprometidos. Ayúdanos a depender de ti. Muchas gracias, Padre, por tu gracia. Con corazones agradecidos, queremos presentarte esta ofrenda. Padre, recibe nuestros corazones y nuestro arrepentimiento. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.